Atención, hoy revelamos la verdad oculta tras el dominio absoluto de Casu y la Joaquí en Ciudad de México, dejando sin aire ni réplica a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Cristian Dal. Mientras ellos intentaban sostener su corona en el regional mexicano, estas dos argentinas rompieron esquemas, arrasaron escenarios y dejaron claro que nadie puede detenerlas. Olvídate de lo que creías saber, aquí está la realidad cruda. El triunfo imparable y la revolución musical que está haciendo temblar a los grandes nombres de siempre. Si eres una fanática verdadera de la trapera argentina del momento, Casu, tienes que demostrarlo ahora mismo. Dale like a este video, compártelo con todo el mundo y suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia explosiva. Quédate hasta el final, porque lo más importante no es solo contar lo que sucedió, sino escuchar tu voz, conocer tu opinión y construir juntos la conversación que está dando de qué hablar en todas partes. Vamos, que esto recién comienza. La luz tenue del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanillas del avión. Dentro de la cabina, el ambiente era sereno, casi íntimo, como si cada pasajero estuviera sumido en un trance de postuforia. Entre ellos, en la fila junto a la ventanilla izquierda, se encontraban dos figuras que en los últimos días habían desatado pasiones, emociones y una ola de agradecimiento colectivo, Casu y la Joaquí. Ambas con rostros visiblemente agotados, aún llevaban las huellas del gran espectáculo ofrecido apenas la noche anterior en el corazón de Ciudad de México. Cabellos ligeramente despeinados, maquillaje apenas marcando lo que fue una noche de fuego escénico y aplausos interminables. Sus cuerpos reclinados se mecían suavemente con el vaivén del avión, ya en ascenso rumbo al sur. Casu, con una manta ligera cubriéndole las piernas, tenía el celular en las manos y leía en voz baja algunos de los mensajes que no dejaban de llegar. Gracias por tanta magia, CDMX siempre será tu casa, lo que vivimos anoche no se puede describir con palabras. La Joaquí, a su lado, asintió con una sonrisa leve, casi melancólica, mientras se acomodaba los auriculares y miraba por la ventanilla, contemplando cómo la ciudad quedaba atrás, difuminándose en un mar de nubes. En la pantalla del respaldo frente a ellas apareció un mensaje que hizo vibrar de emoción a quienes seguían cada paso de este viaje desde casa. Nos vamos de vuelta a nuestra querida Argentina. Esa frase sencilla pero poderosa resonó en miles de corazones. Era un adiós con promesa de regreso. Durante las horas siguientes, mientras el avión surcaba el cielo, las redes sociales continuaban encendidas. En Twitter, las etiquetas #Fuego y Arena, #Gracias Casu Joaquí y #Vuelvan Pronto se posicionaron entre las más comentadas. Cientos de personas compartían fragmentos del concierto. Otros subían fotografías tomadas con sus celulares donde apenas se veían luces y siluetas, pero en los comentarios se repetía un mismo sentimiento: gratitud. Mi hija me llevó al concierto y volví a sentirme joven otra vez, escribió una usuaria desde Guadalajara. Lloré cuando tocaron con Santana, fue como revivir los años dorados de mi juventud, contó otra desde Puebla. La participación del legendario Carlos Santana fue el broche de oro de una noche inolvidable. Las guitarras gemelas de Santana y Casu en la versión extendida de Oye Cómo Va provocaron un silencio reverente en el Auditorio Nacional, seguido de una ovación de pie que duró varios minutos. La Joaquí, hasta entonces conocida sobre todo en círculos íntimos de la música urbana, explotó esa noche con una potencia emocional que dejó boquiabiertos a los asistentes. Vestida con un traje rojo oscuro que evocaba a las divas del tango clásico, entonó versos cargados de poesía mientras el fuego digital danzaba a sus espaldas en las pantallas monumentales. Las cámaras enfocaban sus ojos húmedos mientras agradecía al público. México, esto no se olvida jamás. Mientras tanto, en el avión, el ambiente se había tornado más distendido. Un auxiliar de vuelo les ofreció a ambas un mate y unas medialunas que alguien del staff había logrado llevar al aeropuerto antes de despegar. Casu tomó el mate con ambas manos, cerrando los ojos al primer sorbo, como si esa simple infusión la conectara inmediatamente con su tierra. La Joaquí, con voz baja y ronca por el desgaste, murmuró: «Esto ya huele a casa». Y no era la única que lo sentía. Al otro lado del continente, en Argentina, la noticia del regreso se había esparcido como pólvora. En grupos de WhatsApp de fans, en foros y transmisiones en vivo de radio, se hablaba de la hora exacta de llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde Salta, la madre de una fan llamó a su hija en Buenos Aires para avisarle: «Prepárate, que Casu vuelve, no podés no ir a recibirla».
En la ciudad, varias agrupaciones de fans comenzaron a organizarse. Pancartas, bombos, flores y banderas comenzaron a aparecer en patios y terrazas. Una señora en Luján, que borda manteles desde hace décadas, tejió en hilos de colores una leyenda que decía: «Bienvenidas a casa, reinas del fuego y la arena». El día del arribo, el aeropuerto parecía más una fiesta popular que una terminal aérea. Personas de todas las edades, pero sobre todo mujeres mayores, algunas con sus nietas y otras en grupos de amigas, se congregaron desde muy temprano. Llevaban termos con café, sillitas plegables y radios portátiles para seguir la transmisión especial que varias emisoras locales realizaban en vivo. «No me pierdo esto por nada del mundo», decía una mujer de voz grave con pañuelo de flores anudado en la cabeza. «Las vengo siguiendo desde antes de que hicieran la gira. Cuando supe que tocaban con Santana, supe que era algo grande». Cuando finalmente el avión tocó pista, un murmullo de emoción recorrió la terminal. No era la primera vez que el país recibía a artistas queridas, pero había algo diferente esta vez. Quizás era la mezcla de generaciones, la historia reciente de ese espectáculo inolvidable en México, o el simple hecho de que dos mujeres argentinas habían conquistado corazones sin máscaras ni artificios, solo con música, presencia y verdad. Tras los trámites migratorios y los controles, la puerta automática de llegada se abrió con lentitud, como si hasta eso respetara el dramatismo del momento. Casu apareció primero, con una sonrisa cansada pero brillante, seguida de la Joaquí, que alzó la mano saludando a la multitud. El estallido de aplausos fue inmediato. Globos, confeti, gritos y lágrimas se entremezclaron en una bienvenida profundamente emotiva. Una señora del barrio de Flores, que había llegado en colectivo a las 5 de la mañana, le entregó a Casu un ramo de jazmines. «Para vos que nos diste tanto», le dijo entre sollozos. Casu la abrazó sin dudar. A un lado, una joven con un cartel que decía «Gracias por hacernos sentir vivas» logró que la Joaquí le firmara una camiseta. Esa tarde, en Buenos Aires, el cielo estaba cubierto pero no llovía. Las nubes eran suaves, como si también ellas estuvieran en pausa, observando desde lo alto como dos artistas con los pies descalzos sobre el suelo que las vio nacer regresaban, no solo a su tierra sino al corazón de su gente. La historia de fuego y arena ya había quedado grabada en la memoria colectiva de dos países, y apenas estaban volviendo a casa. Las puertas automáticas de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza se deslizaron con ese sonido suave y eléctrico que anticipa lo que está por suceder. Un murmullo primero, un suspiro colectivo después, y finalmente una explosión de gritos, aplausos y lágrimas. Ahí estaban Casu, la trapera argentina de mirada serena y alma incendiaria, abrazada a su íntima amiga la Joaquí, la cantante argentina de largo cabello rubio, que parecía una hermana de vida más que una colega. Ambas, con rostros aún marcados por el cansancio del viaje y la adrenalina del concierto que acababan de dejar atrás en México, avanzaban a paso lento, rodeadas por una multitud que pronto se volvió una sola con ellas. Eran mujeres de todas las edades, muchas con pañuelos atados al cuello, otras con camisetas estampadas con frases como «Gracias por tanto fuego» o «Santana, Casu, Joaquí eternas». Algunas lloraban abiertamente, había abrazos espontáneos, besos, risas mezcladas con lágrimas, y manos temblorosas que se extendían solo para rozarles el brazo, como si ese contacto sellara algo en el alma. Ellas, sin prisas ni barreras, se detenían con paciencia y amor. Casu inclinaba la cabeza para escuchar a una mujer mayor que le susurraba: «Tu voz me sanó heridas de años, nena, no te vayas nunca». La Joaquí apretaba las manos de una joven con las uñas recién pintadas que le ofrecía un dibujo hecho a mano con las letras de una de sus canciones. El ambiente era casi sagrado, un ritual colectivo de bienvenida y agradecimiento. No eran solo artistas que regresaban de una gira, eran portadoras de un fuego nuevo, de una fuerza femenina que había atravesado fronteras y géneros para crear algo auténtico y revolucionario. En medio de ese mar humano, una cámara captó el momento en que ambas amigas se miraron con complicidad y orgullo silencioso. Un instante congelado que resumía todo: el sacrificio, la entrega, la pasión y la recompensa. La Joaquí tomó entonces el micrófono que una de las radios locales había dispuesto para que ellas pudieran hablar a su gente. Con voz firme y cálida dijo: «Volver a casa es más que un viaje, es un abrazo al alma. Gracias por acompañarnos en este camino». Casu,
con la voz quebrada pero decidida, cerró el mensaje. Nos vamos, sí, pero esto es solo el principio. Prometemos volver con más fuego y más arena para que esta historia no termine jamás. Y así, entre aplausos y emoción, entre promesas y sueños, se cerró un capítulo y se abrió otro. Porque el fuego y la arena siguen ardiendo, y la música, esa música que traspasa fronteras y generaciones, continúa su camino invencible. La tarde fue avanzando y la multitud comenzaba a dispersarse, pero el eco del recibimiento seguía vibrando en el aire. Kazu y la Joaquí, ya en el interior de una sala privada del aeropuerto, compartían un instante de calma mientras el equipo organizaba el traslado hacia la ciudad. Afuera, las luces comenzaban a titilar en el horizonte, dando paso a un crepúsculo lleno de promesas. El viaje en auto hacia Buenos Aires fue un contraste con la euforia de minutos antes. Ambas amigas se miraban a través del espejo retrovisor, cómplices y exhaustas, mientras la ciudad las recibía con su ruido constante y familiar. En el asiento trasero, el silencio era un lenguaje en sí mismo, cargado de pensamientos y emociones que todavía necesitaban encontrar forma. ¿Te das cuenta?, rompió Kazu el silencio. Hicimos algo grande. No solo un concierto, sino una historia que está apenas empezando. La Joaquí asintió, dejando que una sonrisa tímida se dibujara en sus labios. Y la gente lo sintió. No es solo música, es una conexión. Algo que va más allá de las palabras. Al llegar al estudio donde solían ensayar y crear sus canciones, la recepción fue distinta. No había miles de fans, ni cámaras, solo un espacio íntimo que se llenó de calma y creatividad. Allí, entre guitarras, cuadernos y micrófonos, las dos artistas comenzaron a trazar los próximos pasos de un camino que parecía infinito. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, Kazu sacó su libreta y comenzó a escribir palabras sueltas, fragmentos de melodías que le rondaban la cabeza desde hacía semanas. La Joaquí, a su lado, afinaba una guitarra, creando acordes que parecían contener toda la emoción del viaje. La noche avanzaba y con ella la inspiración. De repente, la Joaquí detuvo su mano y miró a Kazu con una chispa en los ojos. ¿Y si hacemos un álbum juntas? Algo que mezcle nuestro fuego con la arena que somos, nuestra esencia, nuestra historia. Kazu dejó la pluma, la miró, y sin dudarlo respondió, eso es exactamente lo que necesitamos. Que esta historia no se quede solo en un concierto, sino que viva en cada canción, en cada verso. Y así, esa misma noche, entre risas, planes y sueños compartidos, nació la semilla de una nueva etapa. Un proyecto que prometía ser mucho más que música. Sería un manifiesto, una voz colectiva para todas las que, como ellas, buscan su lugar en un mundo que a veces se resiste a escucharlas. Mientras tanto, en las redes sociales, el fandom crecía y se organizaba. Surgieron páginas dedicadas exclusivamente a recopilar cada momento del viaje, cada foto, cada video, cada frase que Kazu y la Joaquí compartían con su público. Las voces de admiradoras de toda América Latina se entrelazaban, creando una comunidad fuerte y vibrante. En ese movimiento de energía y creatividad, se sentía claro que lo vivido en Ciudad de México no era un final, sino un punto de partida. Una chispa que prendía un fuego imparable, una arena donde se podían construir sueños, historias y canciones que trascienden fronteras. La historia de Kazu y la Joaquí apenas comenzaba, y el mundo estaba listo para escuchar su voz como nunca antes. Pasaron las semanas y el estudio se transformó en un hervidero de creatividad. Kazu y la Joaquí se sumergieron en largas sesiones de composición, mezclando ritmos urbanos con sonidos orgánicos que reflejaban sus raíces y sus vivencias. Cada canción era un pequeño universo, un relato íntimo que se tejía entre versos y melodías. Pero no todo fue sencillo. Entre las largas noches y la presión de superar lo logrado en el concierto, comenzaron a surgir tensiones. Las ideas chocaban, los egos se rozaban, y a veces la fatiga nublaba la inspiración. Fue en uno de esos momentos cuando Kazu, con voz cansada pero sincera, dijo: necesitamos recordar por qué estamos aquí. No es la fama ni el reconocimiento. Es la música, y lo que queremos decir con ella. La Joaquí asintió, tocando suavemente la guitarra. Sí, esto es más grande que nosotras. Es para todas las personas que creen en lo que hacemos. Y así, con ese recordatorio, encontraron la fuerza para seguir adelante.
La química volvió, las ideas fluyeron y el álbum empezó a tomar forma. Canciones sobre lucha, amor, empoderamiento y esperanza que resonaban con una generación que buscaba autenticidad. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, llegó la noticia que nadie esperaba. Un importante sello discográfico internacional se interesó en ellas. Quisieron firmar un contrato que prometía exposición global, pero también implicaba concesiones creativas. La tensión creció de nuevo, esta vez con un peso mayor. Kazu y la Joaquí se enfrentaban a una decisión crucial: mantener su independencia y autenticidad o ceder parte de su visión a cambio de un trampolín masivo. En una noche decisiva, sentadas frente a frente con el contrato abierto sobre la mesa, Kazu dijo con determinación: prefiero que nos escuchen tal como somos, no una versión empaquetada que alguien más quiera vender. La Joaquí, con una sonrisa cómplice, respondió: entonces, seguimos por nuestro camino. Con o sin el sello, la música será nuestra voz. Esa noche firmaron un pacto de compromiso mutuo. Seguirían creando con libertad, aunque el camino fuera más difícil. Sabían que la verdadera revolución estaba en ser fieles a sí mismas y a su público. Mientras tanto, los fans aguardaban con ansias el primer adelanto del álbum, que prometía romper esquemas y dejar una huella imborrable en la escena musical latinoamericana. La historia de Kazu y la Joaquí no solo era una crónica de éxito, sino un testimonio de autenticidad, amistad y valentía en un mundo donde muchas veces se valora más la apariencia que la esencia. Y así, en la ciudad que nunca duerme, la música seguía sonando, y con ella, una nueva generación que aprendía a escuchar, sentir y vivir cada nota como un acto de libertad. Llegó el día del estreno del primer sencillo, un tema poderoso que fusionaba rap, folclore y un coro vibrante que invitaba a levantarse y luchar contra las injusticias. La canción explotó en las plataformas digitales, y en cuestión de horas, miles de mensajes y videos de fans comenzaron a inundar las redes. Los seguidores no solo celebraban la música, sino la autenticidad y la valentía de Kazu y la Joaquí. Influencers, músicos y medios empezaron a hablar del fenómeno que estaban haciendo, una voz fresca y sin filtros que desafiaba las estructuras del mercado musical tradicional. Pero como suele pasar cuando algo nuevo y genuino irrumpe con fuerza, también llegaron las críticas. Algunos medios conservadores cuestionaban el contenido explícito de las letras, otros no entendían la mezcla de géneros, y algunos puristas del folclore señalaban que no era lo suficientemente tradicional. Sin embargo, lejos de amedrentarlas, las críticas sirvieron para reafirmar su compromiso con la libertad creativa. Kazu, en una entrevista viral, respondió con una sonrisa desafiante: la música no tiene que ser una etiqueta ni una prisión. Es un espacio para expresarnos sin miedo, y si eso molesta, es porque estamos haciendo algo bien. En paralelo, las dos artistas organizaron un concierto sorpresa en un barrio popular de la ciudad, invitando a sus fans más fieles a vivir una experiencia íntima y única. Esa noche, la energía fue indescriptible. La gente cantaba, bailaba, y se sentía parte de algo más grande. Las cámaras captaron momentos inolvidables: una madre cantando con su hijo en brazos, un grupo de jóvenes levantando la voz con orgullo, y Kazu y la Joaquí mirándose cómplices, sabiendo que habían encontrado su lugar. Pero el viaje apenas comenzaba. Con la presión de mantener el ritmo, las expectativas crecientes y el ojo público encima, nuevos desafíos se asomaban en el horizonte. ¿Cómo seguir siendo auténticas en un negocio que a menudo premia lo superficial? ¿Podrían sostener esa llama sin dejarse consumir? Mientras tanto, en las sombras, un viejo conocido de la industria, alguien con influencia y secretos, observaba cada movimiento, preparando su jugada. El personaje que observaba desde las sombras era Marcos Vidal, un veterano productor musical conocido por haber impulsado a varias estrellas del pop y del folclore tradicional. Aunque su nombre era sinónimo de éxito, también estaba marcado por polémicas y secretos bien guardados. Marcos había notado con atención el fenómeno Kazu la Joaquí y veía en ellas una amenaza para el statu quo. Su imperio musical estaba basado en fórmulas repetidas, artistas complacientes y un control férreo sobre lo que la audiencia debía consumir. Esa frescura y rebelión que irradiaban las dos artistas ponían en jaque todo lo que él había construido. Una noche, en una reunión exclusiva con algunos de sus aliados más cercanos, Marcos comentó: «No podemos dejar que estas chicas destruyan el negocio con sus locuras.
Hay que encontrar la manera de frenarlas, pero sin que parezca una persecución. El público todavía las adora, pero el tiempo juega a nuestro favor. Mientras tanto, Kazu y la Joaquí empezaban a sentir el peso de la fama. La presión para crear nueva música, las críticas intensas y la exposición mediática comenzaron a afectar su relación. Lo que antes era complicidad y apoyo mutuo ahora se teñía de dudas y discusiones. Una tarde, tras una sesión agotadora en el estudio, Kazu rompió el silencio. Siento que nos estamos perdiendo en todo esto. No sé si podemos seguir siendo nosotras mismas con tanta gente mirando. La Joaquí, con la voz temblorosa, respondió: lo sé, pero si cedemos, no seremos nadie. Esto es más grande que nosotras. Es un movimiento. No podemos retroceder ahora. Esa noche, cada una enfrentó sus propios demonios. Inseguridades, miedo al fracaso y la inevitable pregunta de hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Mientras tanto, Marcos tejía su estrategia. Sabía que la clave para desacreditarlas no estaba en atacarlas directamente, sino en sembrar la duda, en dividirlas, en usar los medios y las redes para crear caos alrededor de ellas. La batalla apenas comenzaba, y Kazu y la Joaquí tendrían que decidir si seguían juntas, si confiaban en su instinto y en su verdad, o si el sistema las aplastaría como a tantas otras antes. No te pierdas ni un capítulo de esta batalla épica entre la verdad y el poder. Suscríbete y sé testigo de cómo Kazu y la Joaquí luchan por su voz en un mundo que quiere silenciarlas.